con el sermón titulado Dios castigará a la tierra. Tomemos un tiempo para estudiar juntos la profecía del libro de Isaías y examinemos la razón por la que el mundo entero se enfrentará al juicio de Dios. Veamos el libro de Isaías capítulo 24 versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será, como será la tierra, enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. No somos nosotros los humanos quienes decimos que la tierra será vaciada y saqueada. Dios mismo lo dice. Versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Cuál es la razón detrás de esto? Que han desobedecido. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Versículo 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. En el versículo 11 dice que todos los sonidos de alegría son desterrados. Y en el versículo 13 está escrito que estas cosas sucederán en la tierra y entre las naciones. El punto clave en Isaías capítulo 24 es: la tierra será castigada por Dios. Debemos entender cuidadosamente la razón de esto. Todos nosotros, los seres humanos, somos almas pecadoras que fuimos expulsadas del cielo a esta tierra, la ciudad de refugio. Dios ha dado a las almas pecadoras la oportunidad de arrepentirse. Las ordenanzas, decretos y leyes de Dios contienen el perdón de los pecados. Sin embargo, violaron las leyes y ordenanzas. En otras palabras, las desobedecieron. Por lo tanto, ¿cuál sería el resultado? A través de la ley del nuevo pacto, Dios concedió a la humanidad la oportunidad de ser perdonada de los pecados graves e imperdonables que había cometido. Pero la rechazaron. Además, ¿qué ha hecho el enemigo, el diablo? Satanás ha cambiado astutamente los tiempos y las leyes establecidos por Dios para que la gente del mundo sea incapaz de guardarlos. Por eso Dios envió continuamente a sus profetas a lo largo de cada época para conducir a la humanidad al arrepentimiento e hizo grandes esfuerzos para salvarla. Sin embargo, no escucharon. Así pues, ¿qué hizo Él en los últimos días? Aunque envió ángeles y profetas, ellos siguieron sin escuchar. Así, Dios mismo vino a esta tierra en los últimos días para enseñar a la humanidad directamente. Dijo a toda la humanidad que vive en esta tierra: todos los que tienen sed espiritual, vengan a mí y beban del agua de la vida. Podemos considerar la época del Espíritu Santo como la última oportunidad en que el Espíritu y la esposa llaman a la humanidad. Para salvar a la humanidad, Dios utilizó sacrificios de animales en la época del Padre. En la época del Nuevo Pacto, Él vino a esta tierra en la carne y predicó el Nuevo Pacto durante 3 años en su primera venida y 37 años en su segunda venida. Si el mundo sigue sin regresar a Dios, ya no quedan oportunidades. Dios les dio oportunidades en la época del Padre y en la época del Hijo.
En la época del Espíritu Santo, Dios da una última oportunidad, pero si la gente también la rechaza, ¿qué será de la tierra? La tierra será completamente vaciada y totalmente saqueada. Tales eventos tienen que ocurrir. Nuestro Dios está lleno de amor. ¿Acaso no es tardo para la ira? Dios es compasivo y tardo para la ira. Para el arrepentimiento de la gente de la tierra, Él orquestó varios eventos e incluso vino a esta tierra en la carne. Creó las lecciones de Sodoma y Gomorra, así como las de Noé, y abrió el camino para que recibieran el perdón de los pecados. Sin embargo, la gente no lo acepta. Así pues, ¿qué ocurrirá al final? La tierra recibirá el castigo de quedar desolada y devastada. Si miramos brevemente este pasaje, es fácil pensar erróneamente, no es Dios despiadado. Pero, en realidad, Dios es muy tardo para la ira. Sin embargo, los habitantes de esta tierra son rebeldes, desprecian los decretos, leyes y ordenanzas de Dios. Lanzan con facilidad palabras ásperas como, prefiero no creer que obedecer las leyes de Dios. Por lo tanto, no les quedan más oportunidades. Dios esperó a la humanidad en la época del Padre y en la época del Hijo. Puesto que están dando la espalda incluso en la última época del Espíritu Santo, Dios ya no puede concederle su gracia. Es porque Dios quiere que sus hijos arrepentidos regresen al reino de los cielos lo más pronto posible. Los que no entienden la voluntad de Dios podrían decir, ¿tiene Dios que llegar tan lejos solo porque no guardamos su ley? Sin embargo, ¿no somos los ángeles que cometieron un pecado imperdonable en el cielo y fuimos arrojados a esta tierra, la ciudad de refugio? Dios envía constantemente a la humanidad mensajes que muestran cuánto los ama. Por eso dice, para ser perdonados de sus pecados, deben seguir este camino. Por eso son tan importantes los mandamientos y las leyes que Dios nos ha dado. No es algo que debamos hacer de mala gana bajo el peso de su majestad solo porque es un mandato de Dios. ¿Debo ir a la iglesia los días de reposo o no? Me siento un poco molesto hoy, ¿realmente tengo que ir? Si alguien piensa así, definitivamente debe pensar en este problema que ha continuado desde el cielo. Necesitan entender por qué Dios pone tanto énfasis en la ley. Está escrito que la tierra será completamente vaciada y saqueada en su totalidad. En 1 de Juan capítulo 4, está escrito, Dios es amor. Dios no dudó en pasar por innumerables dificultades y sufrimientos, e incluso derramó su sangre en la cruz por sus hijos, aunque no tenía pecado. ¿Por qué el Dios de tanto amor registró estas serias profecías en Isaías capítulo 24? Hermanos, el mandamiento de Dios no se trata simplemente de, vamos, porque el sábado es el día de reposo. Puesto que en ella está contenida la profunda voluntad de Dios, los que no guardan los mandamientos de Dios están, de hecho, rechazando toda la gracia que Dios les ha concedido. Para decirlo de otra manera, Dios no tiene necesidad de prestarnos atención a nosotros, pecadores que cometimos pecados en el cielo y fuimos arrojados a la tierra. Sin embargo, se apiadó de nosotros, descendió a esta tierra, vistiéndose con el tabernáculo de la carne y proclamando continuamente el mensaje de salvación. Dios ha hecho todo lo que pudo. En la Biblia, se registra simplemente como leyes, decretos, ordenanzas y mandamientos, pero ¿no abarcan el amor y la misericordia verdaderamente infinitos de Dios? Sin embargo, la humanidad sigue rechazándolas. Supongamos que tiene una comida deliciosa y quiere compartirla con su vecino, así que con buenas intenciones dice, le gustaría probar esto, pero la respuesta es, no quiero. A veces,
Más tarde, le vuelven a preguntar, pero aún nos rechazan. Hermanos, ¿qué harían si son rechazados repetidamente? ¿Les gustaría volver a compartir con ellos? Lo mismo ocurre con nuestro Dios. En el transcurso de muchos años, Dios envió a sus profetas y estableció un sistema, contemplando qué método sería mejor para su oportunidad de arrepentirse. En última instancia, ¿no eligió sacrificarse en la cruz? A través de su preciosa sangre derramada allí, allanó el camino llamado Nuevo Pacto para que la humanidad pueda regresar al reino de los cielos. Sin embargo, si siguen sin aceptarlo, no queda otro camino. Por tanto, la maldición consume la tierra. ¿Y qué ocurre con su pueblo? Su pueblo debe cargar con su culpa. ¿Cómo podemos saber que se negaron a aceptar la misericordia de Dios? Es a través de sus acciones, violaron las leyes y decretos de Dios, descuidando sus ordenanzas y estatutos. Todos los demás, excepto el pueblo de Sión, actúan de esta manera. ¿No es precisamente por eso por lo que está escrito que la salvación y la vida eterna están en Sión? Dios dice, si son mi pueblo, apresúrense para entrar en Sión. Todos los que no entran en Sión demuestran una cosa, su determinación de rechazar la buena voluntad de Dios. Por lo tanto, serán juzgados y castigados por sus pecados originales. Cuando vemos todas las señales que suceden a nuestro alrededor, como guerras, desastres naturales y terremotos, no podemos entender que ahora es el momento en que debemos ir y enseñarles los mandamientos, decretos, ordenanzas y leyes de Dios. Debemos salir a predicar y enseñar diligentemente. La humanidad debería acudir a Dios con un corazón agradecido, diciendo, vaya, así es como podemos recibir el perdón de los pecados, pero en cambio, se niegan, diciendo, no tengo tiempo. Satanás ha hecho que los pecadores celestiales, que fueron arrojados a esta tierra, rechacen el mensaje del perdón de los pecados. Cambió astutamente los tiempos fijados y las leyes, generalizándolos. Seguir el camino de gracia del perdón de los pecados que Dios ha concedido a la humanidad es la mejor manera de vivir en esta tierra. ¿Por qué aparecen repetidamente el término ley y la expresión pacto eterno? Todo esto es una oportunidad especial dada a la humanidad, que cometió pecados merecedores de la muerte eterna en el cielo, de recibir el perdón de los pecados. Sin embargo, dado que dicen, no lo obedeceré, estoy demasiado ocupado con otras cosas, ¿en qué medida es esto un acto de oposición a la buena voluntad otorgada por Dios? Realmente no podemos pagar por los pecados que cometimos en el cielo con nada de este mundo. Cuando el espíritu y la esposa llamen, los que se hayan arrepentido deben venir rápidamente, diciendo, me arrepiento. Por favor, perdónenme, y mostrar su respeto y adhesión a los decretos, ordenanzas y leyes del nuevo pacto. Vayamos al libro de Romanos capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 18, dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cómo podemos ser liberados de nuestros pecados? ¿No es a través del perdón de nuestros pecados? ¿Qué dice el versículo 17 sobre Dios, que perdona nuestros pecados? Pero gracias a Dios. Ahora parece ser el momento para que comprendamos correctamente los aspectos fundamentales de nuestro mundo espiritual y nos demos cuenta de que el día de reposo ocupa un puesto de mayor importancia que cualquier otra cosa en el mundo. No hay necesidad de sopesar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Solo ponerlos en la balanza ya deshonra a Dios. Está escrito en Romanos capítulo 6 versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Podemos entender la paga del pecado como la consecuencia del pecado. ¿Cuál es la consecuencia de nuestros pecados?
Es a través de la muerte que nuestros pecados son pagados. Hermanos, ¿reciben una sentencia de muerte solo por violar las leyes de tránsito? A eso se le llama delito menor. Por ejemplo, alguien tiró cigarrillos a la calle sin cuidado. ¿Serían ejecutados? Tales personas no reciben una sentencia de muerte. Entonces, si uno recibe una sentencia de muerte, demuestra que ha cometido un pecado imperdonable. En nuestra aldea global, todavía hay algunos países donde el sistema de pena de muerte está activo. En esos países, no se pronuncia la pena de muerte por crímenes muy crueles y atroces que nunca deberían cometerse. El pecado que cometimos es exactamente un pecado imperdonable. Así, está escrito, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es, que gracia nos ha concedido Dios, vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿No es por eso por lo que se promete la vida eterna a quienes son perdonados de sus pecados? Los mandamientos de Dios no se tratan simplemente de decir con palabras, es importante. No debemos decir simplemente, guarden esto porque está en cierto capítulo y versículo de la Biblia. Intenten establecer una conexión con las cosas del cielo. Dios perdona a los pecadores que han cometido malas acciones en el cielo, no solo con sus palabras, te perdono, sino a través de su muerte. ¿No estableció Él la verdad que nos permite participar de su preciosa sangre? A pesar de ello, la gente no la guarda, sino que la quebranta, ridiculiza y desprecia, sin dejar más oportunidades. Puesto que todos los pactos de Dios se cumplieron con su sacrificio, no debemos tomar ninguno de ellos a la ligera ni tratarlos con negligencia. Veamos Jeremías capítulo 31 versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, que hará Él, nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En el versículo 32 está escrito, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. En el versículo 32 está escrito, invalidaron mi pacto, lo que significa que no lo guardaron. Dios sigue dándonos oportunidades en la época del Padre, la época del Hijo y la época del Espíritu Santo. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré, quedará mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Para aquellos que han aceptado el camino del perdón de los pecados, ¿dónde está la ley de Dios? Dios la grabará en sus corazones. Veamos Isaías capítulo 51 versículo 7. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón, que está en su corazón, está mi ley. No temáis afrenta de hombre. En otras palabras, Dios quiso decir, el camino que recorren es el camino correcto, así que no teman aunque la gente lo impida. El cielo es el lugar donde viviremos para siempre. Ni desmayéis por sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Para aquellos que reciben el perdón de los pecados de Dios y recorren el camino de la salvación, ¿no se conserva esta gracia y dura para siempre? Por eso Dios dice, no teman el vituperio de los simples mortales, ni se aterroricen ante sus insultos. Los que aceptaron los decretos, ordenanzas y leyes de Dios se convirtieron en comida para los leones. Incluso se convirtieron en velas humanas y murieron quemados.
De este modo, con numerosos métodos crueles, Satanás trató de bloquear el camino del perdón de los pecados por parte de Dios. Sin embargo, los que tengan oídos para oír la voz de Dios han de volverse a Dios en cada época. Por lo tanto, para dar a sus hijos la verdad de la Pascua del nuevo pacto de nuevo, que había estado oculta durante más de 1600 años, Dios estableció una iglesia con el nombre oficial de Iglesia de Dios en la época del Espíritu Santo. Por eso dijo, ustedes saben qué es lo correcto, ustedes son el pueblo que tiene mis leyes en su corazón. Quiso decir que esas personas son su pueblo, no los que solo claman, Señor, Señor. Volvamos a Jeremías capítulo 31. El camino que recorremos es el camino de la justicia, el camino correcto, el camino hacia el reino eterno de los cielos y el camino que Dios hizo incluso a través de su muerte. Por lo tanto, no debemos hacer caso a otros que intentan tentarnos y pervertir el camino. Veamos el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré, ¿qué perdonará Dios? La maldad de ellos. ¿Qué cometimos? Por supuesto, esto incluye los pecados que cometimos en esta tierra, pero Él perdonará incluso los terribles pecados que cometimos en el cielo. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué pacto estableció Él con este propósito? ¿No estableció Él el nuevo pacto? En Isaías capítulo 24, está escrito que la tierra será asolada y devastada porque quebrantaron el pacto sempiterno, es decir, el nuevo pacto. Es porque no obedecieron el nuevo pacto, sino que lo despreciaron. Son como el vecino que sigue rechazando la comida. Si ofrecemos comida con buenas intenciones pero escuchamos, no como ese tipo de comida, nos sentiremos disgustados. ¿Cuánto más entonces cuando Dios es despreciado, a pesar de ofrecer su propio cuerpo por los pecadores que cometieron pecados imperdonables y abrirles un camino de vida? Ahora, no queda otro camino. ¿No es inevitable que se dicte el justo juicio de Dios? Así pues, ¿qué guarda ciertamente el resto de la descendencia de la mujer? ¿Los que están del lado de Dios? Echemos un vistazo a esa escena. Apocalipsis capítulo 14. Veamos el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué están registradas estas palabras? Puesto que estas personas han recibido la gracia de la salvación de Dios y comprenden el duro trabajo del Padre y de la Madre, que se sacrificaron por el perdón de los pecados. ¿No les sigue siempre como un calificativo la frase mandamientos de Dios? Veamos el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Puesto que los mandamientos de Dios son tan importantes, siempre se debe dar prioridad a las cosas celestiales. Echemos un vistazo al libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Entonces el dragón, es decir, Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que guardan. El dragón, es decir, Satanás, se enfureció contra la mujer. Son enemigos. Así, podemos entender que la mujer está en el lado opuesto de Satanás, ¿verdad? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Génesis capítulo 3, Dios ya estableció la enemistad entre Satanás y la mujer, Eva. Dios dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Por lo tanto, a través del Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, podemos entender que solo los que guardan los mandamientos de Dios están en el lado opuesto de Satanás, ¿verdad? ¿No está escrito que el dragón fue a hacer la guerra contra la mujer? Entonces, según la profecía del Génesis capítulo 3, la mujer que se opone al dragón no indica a la Madre Celestial, que según la profecía es la madre de todos los vivientes. Por lo tanto, la característica de las personas que están del lado de la Madre es que ciertamente guardan los mandamientos de Dios. Aceptan la verdad del perdón de los pecados que Dios ha revelado a la humanidad, diciendo, daré gracias, gloria y alabanzas por siempre al Padre y a la Madre por perdonar mis pecados y permitirme entrar en el reino de los cielos, y los siguen fielmente. Estas son las únicas personas en esta tierra que no están del lado de Satanás. Están del lado de Dios. Según el capítulo 13 del Apocalipsis, ¿qué ocurrió con el resto? El mundo entero se maravilló y siguió a la bestia. En otras palabras, son los que no aceptan los mandamientos de Dios. No guardan la ley de Dios. Son el pueblo que se niega rotundamente a aceptar el nuevo pacto. Cuando Dios vino a esta tierra para dar a la humanidad la ley del nuevo pacto, ¿no dijo claramente, esto he dado por vosotros? Veamos el versículo 7 del libro de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Vayamos al versículo 14. Cuando era la hora, para la Pascua, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Vayamos de nuevo al versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. ¿Para quién se da? Jesús dijo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. El resultado de su sacrificio en la cruz es el nuevo pacto. ¿No es la ley, el decreto, la ordenanza y el mandamiento de Dios? Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. ¿Qué debemos hacer? Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, ¿qué es esta copa? El nuevo pacto en mi sangre, que por quienes se derrama, vosotros se derrama. Él dio el pan y el vino por nosotros. El nuevo pacto es la ley del pacto que Dios estableció para los pecadores que cometieron pecados en el cielo y fueron arrojados a esta tierra. Sin embargo, desapareció durante la Edad Oscura. Por esta razón, ¿qué dice Dios que hará en los últimos días según Miqueas capítulo 4? Puesto que ni una sola de las verdades fue recuperada a través de la llamada Reforma, Él vino por segunda vez para los que le esperan. Es porque sin su venida no puede haber manera ni camino para que recibamos el perdón de los pecados. De esta forma, no vino a esta tierra por segunda vez, y empezó a enseñar a la humanidad sus caminos, como se profetizó en Miqueas capítulo 4. Nuestro Dios ha abierto el camino de este Evangelio, sin escatimar esfuerzos en medio de todas las dificultades y sufrimientos. ¿No es la ley que Él nos dio más preciosa y valiosa que miles de lingotes de oro?
Sin esto, no habría manera de que jamás volviéramos al reino de los cielos. La tierra sería asolada y devastada, y sus habitantes irían al lugar del castigo donde serán atormentados por los siglos de los siglos. Solo porque el Padre y la Madre han venido y nos han llamado, diciendo, ven, todos los miembros de nuestra familia de Sion en todo el mundo podrían estar aquí hoy. Grabemos profundamente en nuestros corazones la Pascua del nuevo pacto, la ley de vida, hasta el final. No solo eso, debemos hacer lo mismo con el día de reposo, la ley del diezmo y todas las demás ordenanzas. Esto incluye la ordenanza de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la ley de usar un velo durante el culto. Dios no las estableció en vano, por eso debemos pensar siempre en Dios primero. Comprendamos correctamente de dónde venimos y hacia dónde vamos. La vida que vivimos es la vida más normal vista desde el mundo espiritual. La gente del mundo sigue alejándose de la gracia que Dios les ha concedido. Por eso Dios tiene el corazón roto. Aunque Él demuestra y expresa su amor hasta el punto de la muerte, ellos no lo aceptan. Por eso en Mateo capítulo 7, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Podrían decir, en tu nombre, echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Sin embargo, Jesús dirá, nunca os conocí. Es porque el pueblo de Dios está destinado a recorrer la senda del sacrificio y del perdón de los pecados que Dios ha establecido. Dios les preguntará, cuando han guardado el día de reposo, ¿alguna vez celebraron la Pascua? Dios es amor. Puesto que su naturaleza misma es amor, Él concede abundante amor a la humanidad. Sin embargo, la gente se niega a arrepentirse. ¿Qué se debe hacer cuando tales personas son juzgadas en el tribunal celestial? Por lo tanto, debemos seguir todas las ordenanzas, decretos, leyes y enseñanzas de Dios Padre y Dios Madre. Reflexionemos sobre nosotros mismos una vez más, teniendo presente que todas estas cosas forman parte del proceso de recorrer la senda del perdón de los pecados. Necesitamos reorganizarlo todo de nuevo. Debemos grabar cuidadosamente la palabra de Dios en nuestros corazones y, como el resto de la descendencia de la mujer, obedecer los mandamientos de Dios hasta el final y enseñarlos a todos los pueblos. Dios dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Debemos enseñar lo que Dios ha mandado, no nuestras propias enseñanzas. Espero que se conviertan en los que enseñen lo que Dios ha mandado a todas las naciones y guíen al mundo a recorrer juntos este camino. Doy gracias eternas, alabanza y gloria a Dios Elohim por concedernos la asombrosa gracia del perdón de los pecados. Doy gracias al Padre y a la Madre. Dios los bendiga mucho.